Radioteca, la revista semanal del barrio. Radioteca 104.3 presenta Moronao, el movimiento rosarino de narración oral. ¿Ahí está bien? Sí, está perfecto. Está Seguimos perfecto. en Radioteca. Estamos presentando a Livia del grupo Sarna con Gusto y de Moronao, que cada finales de mes, ¿no? De cada mes vienen a presentarnos Bien, sí. algo de lo que hacen. Bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Bien. Un gusto estar acá. Entrerrianas, me Entrerriana de dijiste. nacimiento y rosarina, digamos, De Por corazón. adopción. Sí, por ¿Cómo secuestro, estás? prácticamente. Muy bien, Bueno. muy contenta de poder estar porque yo siempre tengo que dar clase y hoy justamente está en periodo de exámenes, así que pude darme el gusto de venir. Ni me digas la palabra examen, mira. ¿A qué venís a difundir, Livia? Contanos Vengo, un poco. sí, a difundir cómo es. Sí. este ciclo que tenemos con Moronao, que es el movimiento rosarino de narración oral, ya saben. Estamos cumpliendo 15 años, la niña Wow. bonita. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15 años, agua mucho. bajo el puente, como veníamos ¿Cuántas hablando? palabras han pasado por ese puente? Hemos tenido realmente, hemos hecho muchos espectáculos juntos, ciclos juntos. La verdad que es un gusto porque todos son distintos tipos de formas de contar. Y a la vez la experiencia de cada uno, que creo que ya lo han contado, ¿no?, mis compañeros, cada uno provenimos de distintos ámbitos, entonces eso lo hace muy rico, muy enriquecedor. Y cada tanto aparte tenemos suerte y podemos compartir con compañeros de otras provincias incluso, e incluso han venido de otros países, hermanos nuestros, ¿no?, hermanos de palabra, digamos, y realmente uno se afianza más en esta cuestión, que es ¿por qué nosotros elegimos contar, no? Aquel oficio tan antiguo, ¿verdad? Sí, La palabra. tradición oral, ¿no? Sí. Yo creo que uno no puede abandonarlo porque es como el lenguaje materno, siempre está con nosotros. Ustedes saben que generalmente cuando un escritor se lo conoce por lo que escribe en su lengua materna, es muy difícil escribir y inspirarse en una lengua que no sea la propia. Y me parece que esa cuestión de la producción, porque de alguna manera nosotros contamos palabras que no son nuestras, pero en general las terminamos haciéndolas nuestras. Y eso es lo que pasa con los cuentos, ¿no? Por ahí traicionamos un poco al autor con algunas palabras que no le cambiamos o alguna situación que no decimos, pero sin embargo eso le damos como una nueva vida. Y yo creo que cualquier autor que ame su obra va a estar feliz viendo que esa obra pareciera que se multiplica y crece y va cambiando. En general, lo más lindo del grupo cuando nos reunimos, que nos encontramos en Buenos Aires en la Feria del Libro, y bueno, y salió que éramos todos de Rosario, ¿cómo estábamos desparramados? Ni siquiera era considerada por la municipalidad, por ejemplo, no era considerada una actividad artística, contar cuentos. Y sin embargo es una de las actividades que más importantes y más constitutivas del hombre para mí. Yo creo que no podemos evitar conectarnos cuando contamos. No es lo mismo que leer. Seguro. Y me pasa porque yo doy clases y cuando yo leo pierdo el contacto de la vista visual con los chicos y se pierde cierta magia. Incluso cuando yo los otros días recitaba una parte de la Divina Comedia de Dante. Cuando las dije en castellano me prestaron un poco atención. Cuando lo dije en italiano, que yo ni siquiera es que sé demasiado italiano, digamos, lo dije más o menos, conozco un poco por mi compañera Adriana Felicia, mi compañera y directora del grupo, se hizo un silencio. Y el silencio es oro. Yo le digo gracias por el silencio, porque la atención y el silencio es algo que
que uno es como un regalo que uno le da al otro. Le está prestando atención, le está escuchando lo que dice. Entonces es el lugar en el cual puede acontecer lo que nosotros decimos, lo que nosotros contamos. Entonces, cada vez que uno logra la atención de las personas con las que está contando, pasa algo dentro de uno. O sea, no solamente contás, sino que estás recreando y pasa como si uno, no sé, creciera otra planta hermosa que va a dar más frutos. Cada persona que te pone atención, cada chico que te dice, ay, pero yo lo conocía distinto, o se ríe, simplemente con que se rían de lo que vos estás diciendo y le interese, se produce algo ahí que es invalorable. No tiene un valor concreto, porque es tan importante para ellos como para uno. Claro, Livia, ¿y te pasó así que tus abuelos o tus padres te han contado historias? Sí, yo tenía, mi padre era muy conversador y le encantaba hacer, y yo tenía una abuela la madre de mi padre, y mi madre también. Mi madre, mis padres los dos son docentes, yo provengo de esa, pero también nací en un pueblo en el cual uno no solamente escuchaba las historias, sino que las vivía un poco. Nosotros tenemos la tradición de la solapa, ¿no? Que viene la siesta y se lleva a los chicos que no duermen la siesta. Digamos, dicho sería como así, un cuco, algo así. como una especie de cuco, el pombero también, que que es como una especie, cadena. una especie de duende aleccionador, digamos así, medio terrible si uno lo pone a pensar. Sí. Sin embargo, las situaciones más así adrenalínicas que tuvimos en la niñez tenían que ver porque, claro, la paloma anunciaba el canto, con su canto, la venida de la solapa, ¿no? Y la paloma canta en cualquier momento, pero en la siesta se lo escucha con la tranquilidad y todo eso. Y si uno está cerca del río, rodeado de un monte medio espeso, medio solitario, y se ha escapado de la siesta que sus padres están durmiendo, te puedo asegurar que tiene un efecto muy distinto cuando uno escucha el y ahí se provoca una situación y la solapa se aparece de alguna manera. Creo que poder vivir en esas circunstancias hizo, digamos, que yo tuviera, aparte mi padre era también le encantaba relatar sobre todo anécdotas, pero le amaba la literatura y mis padres los dos amaban la literatura. Sí. Y además, digo, por toda la raíz antropológica que tiene, la fuerza que tiene había una canción vieja que decía los pueblos de gesto antiguo, y los pueblos originarios, digamos, el valor que le dan al relato, claro, al relato oral es impresionante. Nosotros, por eso siempre me pareció tan rico lo de Moronao, porque es rescatar esas raíces originarias, ¿no?, que tenemos los pueblos. Y lo más interesante es que no es que murió con esos, digamos, que es una cosa antigua, que no, porque pareciera que cuando hablamos de los pueblos originarios es algo que sucedió, que no, es algo que es tan presente, y no solamente, digamos, que haya una comunidad, y que incluso me parece que es un gesto casi despectivo decir, bueno, tienen sus tradiciones, son nuestras tradiciones, sí. En muchos sentidos, de cada pueblo, porque no solamente que me cuenten, nosotros hemos tenido, digamos, vamos y preguntamos en lugares, en barrios en los cuales ha habido digamos, migraciones de distinto tipo, y nos encontramos con relatos que pertenecen, ya no podemos decir que son de la tradición oral, y se van, digamos, cambiando. Nosotros tenemos un proyecto con mi grupo Sarna con Gusto, con Germán Geminale y Adriana Felicia, que es rescatar o recopilar, vamos a decirlo, historias que tienen que ver con mitos urbanos, digamos, es algo que, digamos, es difundido, pero es interesante ver cómo, yo que soy extranjera, me parecía que Rosario era tan mercantilista, tan fría, ¿no?, tan ciudad digamos, de esto, poderosa en muchos aspectos, hermosa ciudad, y a la vez esconden distintos lugares, como han hecho recopilaciones de distinto tipo,
un montón de historias en esos mismos edificios tan fríos, en esas en los barrios, en los túneles. De mafia. Bueno, yo hice un pequeño relato acerca de los túneles que había, sobre todo el que estaba de los antiguos los almacenes Avenida Belgrano y Tucumán, por ahí. Esa claro. zona de abajo. Y es muy interesante estos almacenes Rosenthal que tenían que, incluso yo escuché una historia que remodelando una de esas viejos almacenes habían visto como una especie de fantasma, ¿no? Los albañiles que habían estado ahí. Y estamos hablando de mitos que quizás pertenecen a la historia, digamos, de la humanidad, y se van reescribiendo en los distintos lugares, incluso en Rosario, ¿no? Y hay es una bellísimo encontrar. Vieja canción de Quique Llopis, que creo que se llama Historias de Rosario, donde justamente va tomando eso, ¿no? Los mitos urbanos de la ciudad. Y qué hermoso, porque encontramos esa visión, y probablemente ese relato que se va a como a reelaborar con elementos, digamos, contemporáneos. A nosotros nos contaron uno en la zona sur, que habíamos ido allá cerca de lo que es el casino y eso. Habíamos ido, bueno, entonces una chica nos contó de un muchacho que había entrado a robar y el padre lo mata, por el tipo que era un drogadicto, un tipo pesado. Después dice que se le apareció el alma de este hombre y amenazándolo, y le parecía que estaba como endiablado, ¿no? Y fíjense, una historia en que era después de muerto, se le aparece este hombre así como una especie de ánima malvada o maldita, y bueno, lo amenazaba, y bueno, ellos tuvieron que hacer como una especie de exorcismo, ¿no? Una cosa muy, muy rara, que eso hace unos años atrás, te estamos relatando, ¿no? Cambiando una cosa, en vez de ser qué sé yo, un ente de otro tipo, era un tipo que era drogadicto o algo así, que es más contemporáneo. Está digamos. lleno de esas historias. En el local de obras sanitarias del gremio de obras sanitarias de la calle San Luis, hay profundas historias. Ahí sí. San Luis, casi entre... Así que bueno, cualquier cosa nos puede contactar en Facebook. Tenemos nosotros de Sarna con Gusto. Si quieren, también tenemos mitos y leyendas de Rosario en Facebook. Y bueno, compartirla, porque hay infinidad y es muy rico poder rescatarla, o tenerla, qué sé yo, en compartirla. Facebook hay una página que se llama Rosario Paranormal, y también hay historias que son impresionantes. Porque algunas personas me decían, pero eso es verdad, ustedes lo constataron. Y yo les decía, no tiene importancia la realidad o la veracidad de esto. Lo interesante es todo lo que tiene que ver, que hace más a la literatura y a la cosa, la idiosincrasia, digamos, de nosotros como pueblo, que si es cierto o no. No importa si afirma, había las hamacas, qué cosa. O sea, lo importante es que la gente creó esto. Sí, las sensaciones que genera, digamos. Claro, y que es como una especie de literatura o paraliteratura que comparten todas las personas. Claro. El mito en realidad es una explicación de las cosas. Claro. Es un relato explicativo de las cosas. Y que acepta variadas explicaciones, aunque no sean lógicas. Livia, ¿nos podés regalar y a toda la audiencia con algún relato oral así? Sí, cómo no. A mí me gusta mucho, voy a contar un cuento que me encantan los cuentos de animalitos. Yo tengo pasión. Y ya que estamos en Radio Hormiga, es un bichito así, también medio gregario, que después van a saber. Se llama, el cuento se llama Un largo roce de alas, y es de Gustavo Roldán, autor que amo profundamente y que también pertenece a ámbitos rurales, al Chaco creo que. Bueno, ese verano el campo estaba... se veían florecer y se veían los bichitos ir y venir de cada planta. El monte parecía que tenía miles de ruidos que uno adivinaba. Por ahí un hornero, por allá debe haber algún bichito como, no sé, algún tipo de roedor, sí. Parecía que no había ruido, pero sí, de repente se escuchó primero un, después un, después un,
huec, huec. Después un huec, huec. Después 10, huec, 100, huec, 1000, huec. 1.000.000 de chicharras. Pero el puma se había levantado con una mala onda, estaba de enojado, se había pinchado una espina en el medio de la pata y el calor que lo tenía loco. Y venía. Todo le molestaba. Atrás venía la vizcacha. Sí, señor Puma. No, señor Puma. Claro, señor Puma. Como usted diga, señor Puma. Y las chicharras. ¡Oh, basta, chicharras! ¡Cállense! ¡Oh, molestas! ¿Para qué cantan las chicharras? Una chicharrita chiquitita le dijo: cantamos para hacer que todas las frutas se maduren y las sandías sean más dulces. ¡Cállate! No pregunté para que me respondas. Tiene razón el señor Puma, son muy molestas las chicharras. Desde hoy hay una ley. Está prohibido que canten todas las chicharras. Pero, nada, se callan. Y todas las chicharras se miraron entre ellas y dicen: pero qué barbaridad, pero cómo vamos a hacer, pero ¡se callan! Muy bien, desde hoy la vizcacha. Ahora es la ley. No pueden cantar chicharras, porque si no el señor Puma se las va a comer. Empezó a pasar el tiempo y las sandías eran un asco. Las frutas no maduraban. Y las chicharras preguntándose: pero qué barbaridad. Pero la ley es la ley. Y así estaban. Y una chicharrita chiquitita, la misma, que era muy preguntona, le dice: mamá, ¿por qué tenemos que seguir esa ley? Está mal esa ley. ¡Ay, nena! Pero si el señor Puma, ¿no viste? Que dijo claramente que no podemos cantar, que es la ley. Pero esa ley está mal. Tenemos que cantar. ¿No ves que todas las frutas están hechas una porquería? Pero la ley es la ley. Y mirá si... ¿Vos viste los dientes que tiene el señor Puma? ¿Las garras que tiene el señor Puma? Mirá si nos come. La chicharrita se quedó pensando. Parecía que le hacía ruido la cabeza. Yo digo, mamá... Digo nomás, ¿el señor Puma puede volar? No. ¿Y entonces? ¿Por qué no cantamos? Y salimos volando. Me había salido de inteligente la chiquita. Y ahí empezaron: tiene razón, ¿por qué vamos a cantar? Y si tenemos que cantar, somos chicharras. Tenemos que dejar que maduren las sandías, que se ponga todo... Y ahí empezaron 1, 2, 3. Y entonces empezó una chiquitita. 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000 de chicharras. ¡Cállense, chicharras! ¡Porcaría! Les dije que no podían cantar. Y cuando quería agarrar una... se le escapaba. Y cuando quería agarrar otra, también se le iba. Y el Puma no era tonto, porque era malo, pero no era tonto. Entonces se dijo: vamos a ver. Desde hoy pueden cantar las chicharras. ¡Ay, pero señor Puma! Dijo la vizcacha. ¿Cómo es esto? Pero si usted la ley, usted lo dijo. Las chicharras pueden cantar, pero desde hoy está prohibido que las vizcachas hablen. Y debe ser cierto, pues yo nunca más escuché una vizcacha hablar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Muy bueno. Excelente. Me gusta por muchos aspectos. Primero por las chicharritas y las que son... Tengo así, digamos, un afecto y un recuerdo. Y por otro, pues me encanta la lección. Metafórica y no tanto también. No tanto. Me encanta la lección, medio anarquista, pero bueno. Sí. Qué maravilla que debe haber sido vivir, ser algún bichito y estar en las conversaciones entre Gustavo Roldán y Laura de Getache. Ay, sí. ¿No? Qué hermosura. Qué pareja tan hermosa, tan metafórica, ¿no? Porque las cosas entre la obra de Gustavo Roldán
es imposible también separarla de la de Laura, ¿no? No, y aparte los dos tienen su particularidad y una producción, una sí, como son muy floridos, no sé, algo que se me ocurre cuando pienso en ellos. Son aparte no es solamente muy consecuentes, ¿no? Claro, sí. El hijo de él, que también es ilustrador, que se llama Gustavo Roldán también, tiene una serie que me encanta también, que tiene hay uno que es una flor en el sombrero, es muy cortito y es dibujado por él. Y es muy bonito también para chicos chiquitos. Yo mucho tiempo vendí libros y me encanta la estética también, porque muchos libros, y lo hermoso también de los libros impresos, ¿no?, es cómo pueden incorporar ese universo estético, porque hay algo que yo tenía cuando era chica que detestaba, que me regalen un libro feo. O sea, para mí era un insulto. Feo Primero en el sentido de feo escrito estético. y feo estético. O sea, cuando si lo estaba leías, mal escrito, sí. pero yo tenía 5 años y yo era un miraba insulto. Así. Sí. Bueno, ni te digo que me regalen ropa. Ya eso era hacía una falta, era capaz de hacerle un escándalo. Pero el tema era que no, la gente no tuviera esta cosa, ¿no? Porque yo cuando vendía libros me decían, bueno, un libro cualquiera, es para los chicos, para la escuela. Y yo decía, perdón, un libro cualquiera para los chicos que sea barato, no hay. Un libro que te sale barato te va a salir muy caro, porque ese chico no va a querer leer nunca más. O va a tener una educación de porquería. O sea, a mí me encanta que las bibliotecas populares, por eso, porque y un libro de una biblioteca popular tiene que ser un tesoro hermoso, porque eso hace que no solamente lo compartas con la comunidad que estás teniendo, sino que puedas hacer que esa persona acceda a ese libro, que quizás no es por la cuestión económica. A veces no tenemos qué sé yo, el momento, el tiempo. Hay que estar para elegir un libro. Y es bonito también, es también un regalo. Bueno, por eso elegimos a Livia, a Sarna con Gusto. Bueno, Sarna con Gusto dice mucho. A Moronao. O sea que cuando la biblioteca Pocho Leprati empezó, allá en el 2002, Adriana Felicia fue la primera que vino a contar Sí. Allá, creo que fue en el año 2003. Qué lindo que haya Sí, estado. Livia, ¿hay alguna actividad para...? Y nosotros siempre tenemos en la Antártida, ya en la estación Antártida, tenemos nuestros ciclos. Calle 3 de febrero. No, el Antártida es el Fisherton, la estación de Fisherton, que lo compartimos con titiriteros. Y después, bueno, trabajamos mucho en las bibliotecas nosotros. Y bueno, y ahora en estos días, así para difundir, ¿no? El domingo en Estación Antártida, esa es la fecha que tenemos. Y bueno, después sería bueno que se fijen en nuestra página de Moronao en Facebook, que nosotros vamos sacando, por ahí sale algún ciclo nuevo y alguna cuestión. Para vacaciones de julio seguramente vamos a tener cosas nuevas para contarles. Bueno, siempre es un gusto venir y le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por escuchar. Un gusto tener a todos y a todas los que componen Moronao.